¿No te parece absurdo? Para mí es una prueba existencial. Y en ciertos casos, demasiado para cualquier persona. Digo, si lo ves así, tal vez, pero... ¿Y qué? Si te entiendo bien, no hay nada que hacer o me equivoco. Sí, pero hay veces que se vuelve claustrofóbico. No sé cómo decirlo en estos momentos. Pero hoy está en la superficie, te lo aseguro. No sé. Me parece que estás buscando un problema inexistente. Si lo que hablamos últimamente es humano, entonces la solución está en ver que no hay un problema. Debe haber una salida. Nosotros no podemos ser así. Tienen que ser los tiempos. El mundo no es así. Ok, ignorando tus contradicciones, ¿qué propones? ¿Cuál es tu solución? No sé. Eso es demasiado. Ni siquiera debería suceder. Es como si esto siguiera sucediendo pase lo que pase. Todo está muy confuso. ¿Ves? A eso me refiero. Estás asumiendo la razón la sin razón. Tanta papelería innecesaria cuando al final el burro caminó por la paja. Sí, claro. Naturalmente se hace más difícil ver lo sucio. Pero la causa fundamental siempre existirá, siempre que hablamos de la humanidad. ¿Pero no te parece indignante toda la brutalidad? Solo pensar que un humano es capaz de eso me pone enfermo. Y me frustra no poder hacer nada. Es asfixiante. Claro que es inmoral, pero perder noches en esto, ¿en qué va a ayudar? Hay una fuerza desconocida que nos ha mantenido en un laberinto irreconocible. En contra de nuestra voluntad, permanecemos en esas tierras tediosas. Eso que me escuches, eso es importante. Ok, ya cálmate, está bien. Solo te voy a decir que... ¿Qué es eso? Creo que fue una mosca. Al menos termina tu almuerzo. Dale, continúa, te escucho. Solo te voy a decir que la eternidad se compone de repeticiones, no de novedades. Esta loma solo se vuelve trágica cuando nos volvemos conscientes que la verdad es infrecuente. Como cuando finalmente te das cuenta que la vida es de un día y se te pasa por la mañana. Sí, claro, para nosotros se puede volver un chiste cruel. En especial si lo vemos de esa manera. Pero a pesar de todo, yo pienso que el hecho de solo estar es suficiente para llenar el espíritu. Así que siéntate, olvídate la mosca y primero termina tu almuerzo. Después vemos cómo lo resolvemos.
sigues en esto? Han pasado horas. No escuchas la mosca en tu oído. No sientes el peso del techo y los muros presionándote. Y cae el calor y la humedad, consumiéndote. Dime, ¿cómo escaparemos de esta habitación que nos encierra? Tú lo has visto y has escuchado lo que dicen. Todo es un juego de vanidad e ideales falsos. Y así hablamos de caminos nuevos. Sé que debe ser difícil verlo en estos momentos, pero no es así. Hay algo especial en este mundo, en lo que nos hace humanos. A pesar de que sea la misma irracionalidad que lleva a algunos a cometer estas atrocidades. De vez en cuando a mí también me cuesta soportar estos muros de mierda y mucho más la soberbia de los conjuntos, pero todo está bien. Mira las hojas afuera o simplemente el tamaño inimaginable del universo. ¿Ves? Las hojas están bien. Todo está bien. Puede que sea absurda nuestra búsqueda, pero eso es nuestra hermosura. Vamos, ya hiciste suficiente. Y no es lo mismo que existir. Y estos días solo existen. Mis recorridos inútiles. Mis habitaciones herméticas. No puedo soportar las calles en mis neuronas, mis vértebras de piedra. ¿Qué es esta vida sin libertad? Sin sentido mis acciones. ¿No lo sientes? Tú y yo solo somos parte de la entropía que se dirige al colapso total del universo. Este desastre, esta rotación inevitable de la Tierra, solo es eso. Me voy a refugio en mis penas, me voy a desfalejo con sueño. ¿Quién soy si no hago lo que pienso? Estoy aquí. Si no puedo ser yo, no sé quién soy. No podremos erradicar las plagas que nos rodean. No existen. Este no es un laberinto, ni una cárcel, ni mucho menos un castigo. Simplemente es. ¿Hace cuánto no duermes? No sé nada.
los ves.